Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok. Quería empezar saludándoles a todos, primero a las autoridades de gobierno por acompañarnos, a todos ustedes, señoras y señores. Yo voy a tener una sesión de canto y baile, por eso estoy así atareado con el micrófono. Me voy a mover un poco, espero no marearlos. Voy a tomar unas pausas porque hablo bastante rápido, pero luego voy a hacer unos silencios. Entonces, les invito al show. ¿Okay? Bueno, el punto de partida de esta Agenda 2030, de una mirada sobre desarrollo sostenible, global, es, creo, no hablar de la mirada comunicacional ni de la sensibilización de la agenda. Yo supongo que ustedes conocen la agenda y más bien quiero hablar de dónde estamos hoy en la conversación global sobre esto. Y me atrevería a decir que estamos en un momento de disonancia cognitiva sobre la agenda ODS. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una ambición gigante en la agenda aprobada hace 4 años con unos objetivos muy importantes: erradicación de la pobreza global para el año 2030 extrema, seguir la agenda de cambio climático de París para todo el mundo y 169 metas intermedias. Y a pesar de la ambición de esa agenda, existe mucha modestia en los medios de implementación, en el financiamiento, en el comercio, en las finanzas. Entonces, la tensión entre la ambición y la modestia en los medios es el hilo conductor de mi presentación. Y quiero hablarles un poco de dónde estamos, cuáles son algunos de los logros de los primeros 4 años, cuáles son algunas de las lecciones que aprendimos en diversos lugares del mundo. Y segundo, hablar un poco de los cómo y de los qués. Los cómo es cómo concebir de manera distinta la Agenda de Desarrollo Sostenible, que no signifique una frase, una palabra, sino que signifique una agenda de innovación, siguiendo el hilo de la persona que me antecedió. Y segundo y tercero, hablar de los cómo, que son los medios de implementación, y pensar de una vez cómo construimos una agenda que esté bien financiada, que tenga acceso a los recursos que requiere y que transforma nuestra manera de pensar en fines y medios del desarrollo. Entonces, ese es el hilo conductor, esa es la invitación para esta presentación. Ok, ¿qué aprendimos en los últimos 4 años? Han habido grandes eventos, grandes conferencias, muchos cócteles, pero es importante ver la evaluación de julio de este año de la Asamblea General y del Secretario General. Y está la frase del Secretario General allá a la derecha, que básicamente es un llamado de crisis, de urgencia, de que la agenda no avanza, de que estamos rezagados, de que vamos lento. Y esto no es tanto un problema de voluntad política, porque voluntad política existe. Existen gobiernos con interés en hablar y actuar sobre la Agenda 2030. Entonces, si no es voluntad política, ¿qué es lo que frena la agenda? Y el secretario general nos ha invitado a pensar, a los que trabajamos en esta agenda, a indagar y pensar de manera más específica cuáles son los frenos, cuáles son los obstáculos y a dónde va la discusión. Creo que algo importantísimo al mirar el espectro de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es no pensar tanto en la metáfora de un árbol de Navidad, ¿no? Que tiene 169 regalitos y tiene múltiples objetivos, sino más bien pensar en algo más sencillo, que esta es una invitación a redefinir qué es desarrollo, qué es bienestar. Y esa invitación está abierta. Lo que está diciendo la agenda es que dentro de 2 umbrales normativos existe, digamos, un espacio amplio para el desarrollo sostenible. Pero un umbral es respetar los derechos humanos y los derechos de dignidad de la gente. Y otro umbral son los derechos del planeta, de tener una vida sostenible, de un medio ambiente limpio. Entre medio, la invitación es que ciudades, pueblos, naciones, regiones construyan diferentes vías, diferentes carreras. Entonces, esa es la invitación del secretario general y por ello les voy a hablar un poco de qué significa eso en el aterrizaje ya nacional y subnacional. Y algo importantísimo es que este tipo de información, esto les muestro del Sustainable Development Network, que es una publicación del mes de julio, lo que nos da son tableros de mando para todos los países del mundo, para cerca de 150 indicadores. Por cierto, Andorra está entre ellos. Entonces, ustedes pueden ver ahí, digamos, un pantallazo, un big picture de cómo se ve ahora la Agenda 2030, el año 2019. Esta es la foto para el África subsahariana. Como verán, está pintado de rojo, porque lo que nos está diciendo el rojo y el naranja es no vamos a llegar el año 2030.
no vamos a llegar al año 2030. Tendrá que ocurrir algo muy dramático en los indicadores de pobreza, en los de malnutrición, en los de educación, en los de salud, etcétera, etcétera, para transformar esa realidad. Y tampoco vamos a llegar en los objetivos de paz, seguridad, ausencia de conflicto. Entonces, este es el pantallazo para África, pero no es la única región. Yo trabajo en América Latina, este es el pantallazo para América Latina. La mirada es un poco más desagregada, lo que nos dice es no vamos a llegar en la agenda de educación de calidad, de salud de calidad, temas de embarazo adolescente muy altos, temas de violencia contra la mujer impresionantes, problemas de seguridad ciudadana, de no poder caminar por la calle, de no poder vivir en un manzano, en un barrio, en caminar normalmente por la ciudad. Y luego en el medio, por supuesto, la agenda de transformación de la economía, de crear ciudades sostenibles, de crear empleo de calidad, de que los jóvenes tengan acceso a una nueva generación de empleo. Esta es la mirada latinoamericana y este es el pantallazo para Europa, que tiene, por supuesto, diferentes colores, pero aún así tenemos amarillos y tenemos naranjas que nos dan como un llamado de atención de cómo estamos, que estamos avanzando demasiado lento a lo mejor y requerimos agendas de aceleración. Lo que nosotros interpretamos de este tipo de gráficos no es solo la necesidad de data, porque eso ya existe, sino más bien es interpretar la data de otra manera. Uno podría contar esto, como lo he dicho, con un pantallazo en rojo, pero en realidad lo que está detrás de esa historia de rojos es una transición fallida, una transición demográfica fallida, una transición de salida de reducción de pobreza fallida. Nos está hablando de 3 o 4 transiciones fallidas. Y por eso cuando hablamos de brechas, no vamos a hablar de brecha por brecha, punto por punto, sino conjuntos de puntos que están asociados entre sí. Voy a hablar un poco más de eso luego. Ok. 3 lecciones muy fuertes de los primeros 4 años de la agenda es primero que tenemos que dejar de pensar solo en la nación. La nación está muy bien, el promedio estadístico nacional está muy bien, pero necesitamos pensar en las ciudades, en las provincias, en los departamentos, en el caso de Andorra, en las parroquias. Necesitamos pensar territorialmente, porque cada territorio va a tener una manera distinta de apropiarse de una agenda de transformación social, económica, ambiental y va a tener problemas distintos. Y un poco el llamado nuestro o la reflexión es vamos donde aprieta el zapato, ese es el inicio. ¿Dónde aprieta el zapato? Si es energía, transición energética, donde aprieta el zapato, porque tenemos fuentes de energía que no son seguras e impiden un buen costo para nuestras empresas privadas, entonces ahí aprieta el zapato. Si hay inseguridad ciudadana en ciudades en las que yo estoy trabajando, en Honduras, en Venezuela, donde uno no puede caminar por la calle, entonces ese es el punto de partida, inseguridad ciudadana. Cada uno tendrá un hilo distinto, pero va construyendo un tejido que es armonioso, ambiental, social y económico. Al menos esa es la aspiración. Yo trabajo en estos temas de hotspots con un equipo de gente que es empezar a mirar dónde nos quedamos rezagados en nuestro territorio. Hay siempre comunas, ciudades, manzanos, barrios, donde no estamos bien en temas de servicios urbanos, en temas de educación, en temas de salud. No dejar a nadie atrás significa llegar a este nivel de detalle, manzano por manzano, casa por casa. Y eso me lleva al segundo tema. La segunda reflexión es que los sistemas de información estadísticos nacionales son insuficientes. Y eso ya lo hemos visto. Requerimos registros administrativos, big data, la utilización de celulares, imágenes satelitales para informarnos de manera más granular acerca de la realidad. Esta es una imagen satelital de Malawi. Yo estuve en Malawi hace 2 semanas, un país muy, muy pobre, pero que ya tiene imágenes satelitales y tiene un censo digitalizado para toda su población. 18 millones de personas en Malawi. Uno puede hacer un zoom y entrar a cualquier hogar y encontrar 250 indicadores de bienestar. Malawi es uno de los países más pobres del África, pero que ha implementado una agenda de transformación digital en 2 años y ha creado la base para lo que en el futuro será una política antipobreza, antidesnutrición, en pro de derechos sexuales de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero el punto de partida era que no había información. Tercero, este es el asunto donde los economistas siempre estamos, digamos, y estamos entrampados, y es la promesa de la agenda. El año 2015 la promesa era, pasaremos de hablar de billones de dólares a hablar de trillones de dólares. En castellano
millardos a miles de millardos. Ahora, para los que estamos en la cooperación internacional hace años, sabemos que los billones venían de cooperación internacional tradicional, de los impuestos pagados por países que beneficiaban al desarrollo. Pero la reflexión de la Agenda 2030 es que eso es insuficiente, que ni siquiera toda la presión fiscal en nuestros pueblos será suficiente para pagar una agenda de esta ambición. Entonces requerimos trabajar con el sector privado. Y el sector privado no es solo las empresas, sino son también los sistemas de pensiones, los sistemas de mutuales, los seguros de desempleo y los fondos de inversión de riqueza. Esos 4 que acabo de mencionar significan el 80% de toda la masa monetaria del mundo, esos 4. Luego vienen los bancos, luego vienen los fondos de inversión tradicionales. Todos los que conocemos, digamos, en el mundo tradicional de Wall Street, vienen después de eso. Los primeros 4 que tienen que ver con fondos soberanos, fondos de pensiones, mutuales y seguros, son los que manejan el 80% de assets under management actualmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construimos un portfolio para que el sistema de pensiones de un país invierta no el 50%, sino el 5% o el 10% en una cartera de impacto ambiental y social? Invertir en los árboles, en la transición energética, invertir en los niños. ¿Cómo construimos? Porque ese portfolio, ese 5 o 10%, son centenas de billones de dólares al año. La cooperación internacional, para que tengan una idea, es apenas una gota en el agua actualmente. El fondo de donaciones total del mundo está en torno a 400 billones de dólares de todo el mundo. Pero un solo fondo, el Fondo Soberano de Noruega, maneja en acciones 1.1 trillones de dólares en cada año. Entonces tenemos proporciones muy distintas. Y la agenda invita a generar esta armonía, que no ha sucedido, y voy a volver a eso hacia el final. Ok. Entonces salimos de la primera parte, que es más diagnóstico, donde estamos, en pocas palabras, no estamos muy bien, estamos rezagados y estamos muy lentos. Ahora viene la parte un poco más propositiva. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo entendemos el problema de una manera distinta y cómo avanzamos en la agenda con los cómo? El qué de la Agenda 2030. Ok, muchos de nuestros países, todos nuestros países estamos en proceso de transición. Pero generalmente cuando pensamos en transición, pensamos en la transición de nuestros ingresos per cápita, del PIB per cápita y de la riqueza y del crecimiento económico. Y eso no está mal, eso está bien, eso es parte de la métrica del desarrollo. De hecho, la OECD va midiendo la transición de países que pasan de ser desarrollados a ser países emergentes, a ser países plenamente desarrollados o industrializados. Pero lo que nosotros encontramos es que esta mirada es insuficiente, que esta transición, la económica, es importante, pero no es la única que está sucediendo en nuestros territorios. Entonces, lo que emerge es más bien lo que en América Latina llamamos combos. No sé si tienen combos acá. Uno va a un restaurante en América Latina y pide 2 hamburguesas, 2 papas, una Coca-Cola, y ese es un combo. Otro pide 2 pollos y ginger ale y 4 papas, ese es otro combo. Cada espacio territorial tiene necesidades distintas, tanto de cuál es el problema, de definir cuál es el problema, como también de las soluciones. Entonces, la invitación de la Agenda 2030 es no trabajar brecha por brecha, sino trabajar combo por combo o transición por transición. Entonces, como ejemplo, la seguridad ciudadana no es una brecha, es una brecha, por cierto, es la 15.1 en la agenda. Pero no es solo una brecha, también implica a unas 20 otras brechas que tienen que ver con acceso a la educación de jóvenes, que tiene que ver con urbanización y electrificación, que tiene que ver con violencia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un conjunto de metas y objetivos que es el combo de seguridad ciudadana. Otro es el de la transición energética. Transición energética implica muchos sectores, desde hidrocarburos hasta ciudades limpias, sistemas de transporte limpios, etc. Tenemos una agenda grande entre estos combos. La invitación en el proceso actual es que los países y las regiones y las ciudades piensen en 2 o 3 combos de la Agenda 2030. No 400, no 169, porque no terminaremos la agenda así, pero 2 o 3 que sean significativas y que llamen a la ciudadanía a reflexionar sobre esto, es decir, este es un problema importante en mi país y por eso vamos a trabajar sobre esto, poniendo muchos recursos y mucha impronta a este reto. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la manera en la cual se va trabajando entonces esto? Lo importante es, digamos que el objetivo es una transición energética. Tenemos que vincular nosotros, en nuestra metodología, vamos vinculando esa idea
a una transición económica. ¿Cuál es la consecuencia de la transición energética para el cambio económico y de productividad? ¿Cuál es la consecuencia del cambio de transición energética para la transformación social de la sociedad? Servicios de educación, salud, protección social. ¿Cuál es la consecuencia? Y luego, ¿cuál es la ruta de descarbonización y de transformación energética? Estas ideas que parecen abstractas, estos parecen unos dibujos, digamos, de arte moderno, pero en realidad lo que nos están diciendo es algo sencillo, que detrás de cada objetivo y cada meta hay una secuencia de decisiones. Y esa secuencia de decisiones es política. Es una secuencia de política que tiene trade-offs, temas que uno gana pero otro pierde, y también tiene momentos en los cuales todos ganamos. Y esas decisiones políticas son inevitables. O sea, no hay manera de salirse de la política y de decisiones políticas. Pongo como ejemplo, y voy a elaborar un poco más esta idea en las siguientes láminas. Si uno quiere trabajar en serio sobre el cambio climático, entonces tiene que pensar en la secuencia en ir bajando los subsidios a hidrocarburos primero. Ese subsidio son 2.1 trillones de dólares este año. Empecemos por ahí, los subsidios. El siguiente paso será empezar a crear tecnologías que puedan generar entonces una alternativa a las fuentes existentes. El tercer paso quizá ahí sea un impuesto al carbono para ir cerrando el círculo. El cuarto paso será construir las empresas y las industrias que utilizarán las nuevas tecnologías creadas acá. Entonces, la secuencia toma 20 o 30 años, la de transición energética. Cada paso tiene dolor político. Entonces, este proceso es importante visibilizarlo para entender cuáles son las colisiones políticas posibles. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué hay que dejar para adelante? ¿Qué se puede hacer en este momento? Muchas veces, trabajando con muchos gestores de política pública, generalmente nos quedamos entrampados en el primer obstáculo. Y el primer obstáculo en muchos países del mundo es estamos creciendo a menos del 1%. Y nuestro primer tema es que no tenemos recursos fiscales. Ese es como el primer tema en casi todos los países. Encontramos predisposición más amplia en los que están creciendo al 5% y tienen muchos recursos fiscales. Pero esa es una trampa, porque al final existen espacios, maneras de involucrar la transición energética, la transformación social dentro del cambio económico en cada una de las economías. Les doy un ejemplo. Yo soy de Bolivia. En Bolivia y en Brasil estas semanas se ha venido suscitando una desgracia global, que es los incendios en la Amazonía. Los incendios en la Amazonía, por cierto, suceden cada año. Yo las he visto desde joven, suceden cada año. Pero las de estos últimos 2 años tienen un agravante muy importante. Y es que hay políticas públicas en Brasil y en Bolivia que alientan a ganaderos, a soyeros y a otros productores a ir quitando el bosque para ir creando una frontera agrícola mayor. En el pasado eso era un mecanismo simplemente de preplantación. Entonces las millones de hectáreas estaban controladas. Como ejemplo, este año en Brasil la quema está encima de 5 millones de hectáreas. La quema tradicional en Brasil está cerca de entre 2 y 3 millones de hectáreas. En Bolivia la quema tradicional es 300.000 hectáreas. Este año ya estamos en 2 millones de hectáreas quemadas. Entonces, esa es la magnitud del cambio. Es un cambio que no está originado en simplemente que tenemos un clima seco este año. Es cierto, está seca la Amazonía y eso hace que sea más fácil prender fuego. Pero no es eso, es política pública. Entonces, lo importante para nosotros en clave de transición, volviendo a esta mirada de transición económica, social y ambiental, ¿cómo podemos redefinir el problema? Yo trabajo en temas de política pública hace 20 años y la gente de política pública, nosotros tenemos un método que es el siguiente. Definimos el problema en función de cómo la población percibe el problema. Entonces, cuando no hay empleo y hay paro y la gente no trabaja, entonces trabajamos sobre ese problema, porque ese es un problema sentido para la gente, para la población. Generalmente damos algunas respuestas, seguramente un seguro de desempleo o quizá obras públicas de corto plazo, lo que podamos. Pero detrás de esa respuesta
generalmente solo atacamos los efectos, la superficie del problema, y no llegamos a trabajar las causas. Y las causas son el patrón económico del propio país, la estructura del mercado laboral, la estructura de la producción y de la productividad y los incentivos para generar empleo para miles de jóvenes. Si no atacamos esos incentivos, no vamos a dar empleo. Lo mismo con la Amazonía. La Amazonía, ahora están llegando los supertankers y están apagando el incendio con agua. Pero agua no es la solución para la Amazonía. Son cambios en los incentivos del sistema de producción. Y aquí viene lo difícil. Este sistema de producción es global. O sea, lo que atrae a la Amazonía, lo que está quemando la Amazonía, es nuestro consumo de carne. El consumo de carne en China y en Europa y en Estados Unidos. No es el consumo de carne de Brasil ni de Bolivia. Es nuestra, es global. Y aquí hay una tensión. Y volvemos a la política. Ustedes ya lo vieron en la cumbre del G7 hace pocos días, la tensión entre los presidentes. Creo que es importante ventilar y hablar de esa tensión sin ponernos nacionalistas, sino pensando en cuál es la salida, cuál es la solución. Como ya les decía, hay una secuencia predecible para ir trabajando el cambio de política de la Amazonía en una clave de transiciones. Y pasa por esto. Reducir subsidios a hidrocarburos, imponer impuestos al carbón, reducir el consumo de carne, etcétera, etcétera. Hay una lista larga. Al final de eso, recién el peso del portfolio financiero de hidrocarburos decaerá. Y esta es una de las cosas interesantes. Y ahora voy a pasar a los comos. Y los comos están vinculados al mercado financiero. He hablado un poco de política ahora, que es un tema difícil. Ahora voy a hablar de otro tema difícil, que es el mercado financiero. ¿Cómo es que los bancos van a invertir en esto? ¿Y por qué van a invertir en esto? Ok, el tema clave acá es pasar más allá de la visión de cooperación internacional tradicional. No porque no sea buena, fue buena durante décadas. El tema es que hoy es insuficiente para el reto global que tenemos en los temas ambientales y de transición energética y de transición de descarbonización. Las estimaciones que se hacen en Naciones Unidas dan estas cifras. Esta es la cifra oficial en la ONU actualmente. La brecha de financiamiento del mundo en la Agenda 2030 es 2.5 trillones de dólares al año, de aquí hasta el año 2030. Es un monto gigantesco. Les repito, toda la cooperación internacional de grants, es decir, de donaciones, son 700 billones de dólares. 700 billones de dólares. La brecha de financiamiento son 2.300 billones de dólares. Entonces, tenemos una brecha gigante que suplir. ¿Cómo se va a suplir esto? Y aquí viene un poco la idea que emergió en Addis Abeba, en Etiopía, y luego en la Agenda 2030 en New York, que es pasar de una idea de solo autofinanciar el desarrollo a invitar al sector privado a trabajar. Financiamiento privado doméstico, financiamiento de las finanzas públicas, por supuesto, y también financiamiento privado internacional. Voy a la siguiente. Esto es importante. Cuando miramos todos los activos bajo administración en el mundo, es decir, todo el Wall Street del mundo, son hoy 78 trillones de dólares. Todos los flujos financieros del mundo. De los cuales 22 trillones ya están invirtiendo en temas que nosotros llamamos ESG, con códigos ambientales, sociales y de gobernanza. Estos códigos ESG los utilizan los banqueros. Uno habla con un banquero de inversión de impacto y ellos saben en su portfolio, lo primero que hacen para invertir, para transformar su inversión, dicen, bueno, no voy a invertir en tabaco, no voy a invertir en armamento y voy a empezar a invertir en cosas positivas como medio ambiente, como transición energética. Ese es el inicio del portfolio de inversión de impacto. Y luego cada uno de esos grupos son otros temas, integración de ESG, ownership, que quiere decir comprarse las empresas que están involucradas en impacto social y ambiental, y luego, digamos, la parte más emprendedora, que es Impact Investment. ¿Qué es Impact Investment? Es crear yo una empresa que esté dedicada solo, no al lucro, sino al impacto ambiental y social. 100% dedicado al impacto social y ambiental. Entonces, ustedes ven la progresión. 22 trillones están interesados en no dañar a la Amazonía, pero solo 579 están dispuestos a crear un emprendimiento para cambiar esa realidad. Ese es el dibujo actual. Esta también es una promesa, es la posibilidad de ir creando un mercado financiero distinto. Y les doy un ejemplo interesante. El fondo de pensiones noruego, que les mencionaba antes, que tiene 2 trillones de dólares bajo administración,
Es un fondo que decidió hace unos meses ya no invertir en petróleo. Decidió ya no invertir en petróleo. Ellos invertían cientos de millones de dólares en petróleo cada año y decidieron ya no hacerlo. La respuesta de las empresas petroleras fue muy interesante. Fue, ok, perdemos todo lo que nos dabas por petróleo, ¿por qué no te abrimos una ventanilla para energía solar y energía eólica? Pero dentro de la misma empresa, Shell, BP y todas las empresas grandes. Y es así como se va cambiando el sistema. El sistema financiero buscando un retorno ambientalista o social, las empresas del mundo real o los bancos también reacomodándose, y es el inicio de lo que creemos que puede ser un círculo virtuoso de transformación de financiamiento. Ok, aquí vengo a la parte conceptual. Espero no haberlos aburrido hasta acá. Ahora sí se pone aburrido. Este es el dilema del cactus. ¿Cuál es el dilema del cactus en el desierto? Es que los que estamos involucrados en empresa privada o en gobierno, cuando tratamos de hacer algo bueno y tratamos de buscar cómo mejorar algo, generalmente apostamos a algo que está bien adaptado al entorno existente. Entonces me explico con un ejemplo. Si hoy por hoy estoy trabajando en una economía altamente informal, que no paga impuestos, que tiene una pobreza espantosa, estoy pensando en países de América Latina, las empresas que están trabajando en ese ecosistema son como cactus en el desierto. El ecosistema es informal, no paga impuestos, es corrupto, y las empresas son heroicas porque se adaptan a ese sistema. Entonces, ¿cuál es el dilema del cactus en el desierto? Que a veces apostamos a puro cactus y creemos que podemos transformar el mundo con cactus, porque claro, se adaptan a esta realidad. Pero lo que está en juego más bien es cambiar el desierto y construir un oasis para que emerjan otros animalitos, otras vegetaciones, que es un poco esta representación. Esta idea, que es un poco abstracta y por eso le he puesto cartoons, en realidad es una idea fuerza que está vinculada a la idea de innovación. Porque lo que nos dice la innovación es no solo que no sabemos cuál es el problema, porque siempre es el cactus en el desierto, estamos viendo algo que está atrapado en su propio ecosistema, tampoco sabemos cuál es la solución. Pero si creamos sistemas de innovación privados y públicos, los públicos pueden crear el ecosistema y los privados pueden crear, no cactus, sino otros animalitos y otras flores. Entonces, este es el inicio de una manera distinta de pensar, salir del círculo vicioso de no transformación de la Agenda 2030. En mi vocabulario es innovación para salir del dilema del cactus en el desierto. El ejemplo final es algo más pedestre, más pequeño, ¿no? Y pensar una cosa tan pequeña como, por ejemplo, la prohibición de bolsas de plástico en un país. Este es el ejemplo de una agenda de trabajo en República Dominicana. Conlleva toda una transformación. Primero, hay que cobrar por las bolsas de plástico, 10 centavos por cada bolsa. Luego hay que fomentar a pequeñas empresas para que puedan construir las otras bolsas que son de tela, que son de otros productos, que no son plástico. Luego hay que invertir para escalar la industria alternativa, porque se empieza a generar una economía circular. No es solo ya el plástico, se empieza a generar vidrio, se empieza a generar otros formatos para lidiar con desechos. Luego vienen cambios en el hábito del consumidor, que dice, no, yo ya no quiero bolsa de plástico, yo quiero otra cosa, mayor reciclaje, mayor volumen. Luego vienen nuevos usos de plástico reciclable, entre sogas, vasos, carteras, hamacas, etc. Y luego viene inversión de impacto, que impulsa esta economía circular, de salida de la economía de la bolsa de plástico. Entonces, aquí está un poco este empate entre la métrica del mundo financiero, que es ESG, y el mundo del día a día, que es una política pública más bien pedestre y sencilla, prohibir bolsas de plástico, ¿no? El uso singular, simple de plástico. Ese empate en muchos países tomó 2 o 3 años, pero lo interesante de esto es que sucede. Es que esto no es misterioso, esto está sucediendo en miles de espacios, en ciudades, en pequeñas localidades, en países. No sé si lo implementan acá en Andorra, pero esto ya sucede en muchos países. Y es una manera de repensar la agenda de desarrollo sostenible, desde lo chico desde los qués hasta los cómo. Ok, cerrando con esto. El desarrollo sostenible es una palabra, una frase maravillosa, pero no es simplemente eso. Es también una manera de pensar en secuencias, transiciones, transformaciones de largo plazo, que son económicas, sociales y ambientales, no solo económicas. Todas tienen costos.
Nada es gratis. Entonces, toda transformación que queramos llevar adelante va a tener un costo. Y todas tienen detractores, opositores políticos, todas. Entonces, entre esta necesidad de construir una mirada de largo plazo y enamorar y persuadir, también necesitamos trabajar la parte política. Y sin embargo, la Agenda 2030 intenta catalizar estas transformaciones y de eso va. No de cerrar 169 brechas, no, sino más bien de catalizar 3 o 4 transformaciones en cada sociedad. Los qués no son brechas, son transiciones. Los cómo no son dinero, son innovaciones. Y bueno, la última parte es simplemente una mirada de mediano, largo plazo. Y termino con una anécdota. Yo tengo una hija de 13 años y la semana pasada me mostró su Instagram y me dijo, Greta Thunberg acaba de llegar a New York City y va a dar una charla y va a haber una protesta, una marcha. Y me dice, vamos a la marcha. Entonces yo dije, ok, vamos a la marcha, preparamos un cartel sobre el tema de la Amazonía. Estábamos caminando, eran 30 cuadras para llegar a la marcha y ella me pregunta y me dice, papá, ¿qué se hace en una marcha? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Porque ella es la primera marcha de su vida, ¿no? Entonces yo le dije, mira, tú tienes que expresarte. Va a haber miles de personas, van a estar gritando, va a haber música. Tú expresa lo que tú sientas, tú ve cómo te sientes. Llegamos a la marcha y era un ruedo impresionante de jóvenes, niños y adolescentes, centenas, sentados, cantando. Mi hija se sentó, cantó, terminó la marcha y no sé qué, después de 30 minutos y luego se fueron a un evento y yo volvía caminando con mi hija y le pregunté, oye, ¿y qué sentiste? ¿Cómo lo viste? Y me dijo, oye, no es nada como me lo dijiste. A mí nadie me gritó, más bien yo grité, yo canté. Esto fue una maravilla. Y ahí termina la historia, digamos. Pero ahí está, creo, también el cambio de conciencia, el cambio, la redefinición de lo que es posible con la siguiente generación. Al menos esa es mi experiencia. Bueno, muchísimas gracias por su atención.